El primer llanto es necesario. El recién nacido libera las vías respiratorias y empieza a utilizar los pulmones y la madre reconoce que su hijo está vivo. Después, el significado del llanto varía. A veces está argumentado, nos duele algo, otras no. Se trata tan solo de una llamada de atención, una necesidad de ser reconocidos basada en la debilidad de quien nos escucha llorar. Desde que nacemos, conocemos la fuerza de las emociones y la reacción que provocan en los demás. Se convierten en una potente arma comunicativa. Hoy nacemos nosotros. Wanda presenta La Propagadora, en el medio del mensaje. Bienvenidos al primer episodio de La Propagadora, una consultora de comunicación que ahora también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. A través de esta serie de programas pretendemos poner atención a nuestro entorno, generar conocimiento sobre temas que nos interesan y compartirlo con aquellos que tengáis a bien escucharnos. Empezamos por lo básico, algo que nos une a todos, las emociones y su implicación en la comunicación. Andrea Abril y Antonio Estevez nos introducen el tema. Hay quien cree que la Tierra es plana. También hay quien piensa que la aleta de tiburón cura el cáncer o que pasar por debajo de una escalera es una fuente de desgracias. Esto sucede cuando algunas emociones, como el miedo, imponen su discurso haciendo que aparquemos los argumentos racionales. Evidentemente, no todo es malo. Al revés, las emociones positivas nos ayudan a levantarnos todos los días. Nos movemos entre el amor y el odio. La comunicación emocional lo invade todo e impone desde nuestros hábitos de compra hasta el sentido de nuestro voto. Que sirva para hacer el bien o para nublar el juicio de quien tenemos enfrente es algo que está en nuestras manos. La Propagadora, en el medio del mensaje. Hace año y medio, cuando La Propagadora nacía como consultora, Eduardo Lazcano vino a tomar café. Cogió una servilleta y dibujó el esquema de un nuevo modelo de narrativa de marca, algo en lo que ya estábamos trabajando. En su visión llamaba la atención una cosa, y es que todo empezaba por encontrar al malo de la película, alguien capaz de polarizar las emociones desde el primer momento. Nos gusta hablar con Eduardo, un comunicador con larga experiencia en empresas como Telefónica, Pernod Ricard o Deoleo. Así que ahora que aquella servilleta se ha convertido en un libro titulado Comunicación Emocional, toca volver a compartir charla y café. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es una emoción? Bueno, una emoción, más que qué es qué efecto tiene una emoción. Es que tú estás sometido a un montón de estímulos. Lo que ves, lo que oyes, tu problema que tienes en la cabeza, lo que te duele. Entonces, si aparece un tigre delante tuyo, lo que hace la emoción, el miedo en este caso, es reducir el número de estímulos que procesas. Entonces te vas a olvidar de tu problema, te vas a olvidar si tienes frío, si tienes calor, tu campo visual se va a cerrar. Es decir, neto, simplifica la toma de decisiones porque procesas menos estímulos. Entonces, ¿qué sucede? En un mundo en el que elegir el colegio del niño ya es un caos, pero ya es que elegir un viaje, reservar un viaje, es un Cristo por la cantidad de estímulos que tienes que procesar, pues imagínate definir a quién vas a votar en un país en el que el último gobierno socialdemócrata lo último que hizo fue recortar los derechos y el gobierno conservador que vino lo primero que hizo fue subir los impuestos, pues vaya, ni lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces necesitamos que nos metan una emoción para simplificar la toma de decisiones. Y es por eso que siempre necesitamos que haya un malo en la película. Claro, lo más simple es el bueno y el malo. Ahí el maestro en el bueno y el malo era Mourinho. Mourinho, cuando llegó al Madrid, pues un malo, era el Barça. Cuando los jugadores ya, los encuentros Madrid-Barça eran violentos y Casillas y Xavi se hablaron, buscó otro malo, que era la prensa, después la UEFA, después los que estaban a favor de Casillas, pero él sabe que cuando hay un malo se une. Lo hace muy bien Gerard Piqué también en su caso. Y, por ejemplo, Dove, los jabones, también han elegido un malo. Ellos tienen un propósito, es que la belleza para la mujer no sea motivo de trauma. El malo es Photoshop. La que ya has entendido. Muchas veces definir el malo te simplifica tanto el mensaje que es fundamental. Y esto nos lleva a veces que el triunfo de la emoción, que es algo obvio, sobre todo pensando en campañas de comunicación de gran consumo. Las empresas tienen que posicionarse y es un buen modo de hacerlo. ¿No crees que se está trasladando demasiado también a la información pura y dura, de modo que la verdad a veces se pierde, la razón se pierde entre tanta emoción?
Sí, eso para el que crea en la verdad y en la razón. Yo es que creo que no existen. No se están reinventando los medios de comunicación, se está reinventando la relación que queremos tener la sociedad con la verdad. Entonces, si eres un medio de comunicación, tienes varias opciones. Puedes participar de la caja de resonancia, puedes participar del entretenimiento, puedes participar del panfletismo o puedes participar de la verdad. Si es la verdad, eres un modelo super premium con muy pocos dispuestos a pagar por ello. Según este modelo, tiene mucha más viabilidad ARA que El Mundo. Entonces, la emoción, claro que es crítica, porque la caja de resonancia es un gran mercado. Entonces, la caja de resonancia es dar la comunicación que estás deseando escuchar. ¿Y hasta qué punto, cuando hablamos de comunicación últimamente y cuando la gente se forma en comunicación en los últimos años, este fondo que parece que está y que ha estado ahí de siempre y que estará en el futuro, se pierde entre tanto conocimiento de herramientas que varían de un día para otro? Bueno, es que las herramientas son parte del problema. Esto me lo contaba muy bien en una compañía de seguros, es Rastreator. Rastreator te compara los seguros. Rastreator es una herramienta racional, es un comparador y una mierda. Rastreator es puramente emocional. Es imposible comparar el servicio, comparar todas las prestaciones. Lo que te dice Rastreator es: a mí me da igual cuál te recomiende, yo te simplifico y te la elijo yo por ti. Y tú confías en mí porque soy independiente. Es puramente emocional. Entonces, la multiplicidad de herramientas lo que hace es que prime más lo emocional. En el medio del mensaje. Está claro que las emociones nos ponen en movimiento y son capaces de dejar los argumentos racionales en un segundo plano. Esto lo saben obviamente los políticos, cuya misión no es otra que convencernos constantemente de que merecen nuestro apoyo. Para hablar de comunicación política, en La Propagadora contamos con una experta de cabecera, Inma Aguilar, de Perfil Público. En esta ocasión, Inma nos ha hecho llegar un par de mensajes de audio por WhatsApp. En el primero nos recomienda un libro y nos explica qué es lo que nos mueve realmente como votantes. Hay un libro muy interesante de Nussbaum que se titula Emociones políticas y que cuenta los procesos de las diferentes movilizaciones que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia moderna. Y lo que explica es la gestión de los ánimos colectivos, por ejemplo, en Luther King o en el mandato Kennedy en Estados Unidos. Yo creo que ya todo el mundo sostiene que en la política las emociones son las que mueven al voto y que no es la razón, sino más bien pues eso, el contexto anímico, tanto personal como colectivo. No es lo mismo ganar las elecciones en medio de la indignación, del movimiento indignado, como ocurrió en 2011, que ganarlas entre el hastío y el miedo, por ejemplo, a la crisis. Obviamente, en nuestro país el año que ahora acaba ha sido un claro ejemplo de la potencia que tienen las emociones en el discurso político. Eso es lo que nos cuenta Inma en su segundo mensaje. En España hemos vivido un máster de emociones políticas en lo que ha sido el conflicto, o lo que es el conflicto entre los gobiernos de España y Cataluña. La explicación de esta movilización tan numerosa y tan sostenida en el tiempo, yo creo que es la carga emocional que ha tenido el relato independentista. Es un relato lleno de épica, de ilusiones, de capacidad de movilización. La verdad es que la expectativa del cambio es lo que más moviliza. Solo si pensamos que con nuestro movimiento podemos hacer algo, es cuando salimos a la calle y actuamos. Además, en este tema de Cataluña se ha producido una conversación en paralelo. Mientras desde Cataluña se hablaba con emoción, desde la emoción, en España respondíamos desde la razón. Esto es como cuando en una pareja uno de los dos propone la ruptura por falta de amor y el otro responde con un contrato matrimonial. En esos términos tan dispares nunca se van a encontrar. La Propagadora. Al pisar este terreno, el político se hace más claro si cabe que las emociones tienen dos caras, la del amor y la del odio, por ejemplo. Son sentimientos tan potentes que a veces nos movilizan en pro del bien común y otras se convierten en una puerta de atrás, un fallo en nuestro sistema operativo a través del cual podemos ser fácilmente influenciables. Somos así de simples. En la vorágine informativa que atendemos en las redes sociales apenas recordamos el corto plazo. Sin embargo, el cúmulo de impactos emocionales acaba determinando nuestro comportamiento. Yolanda Quintana, nuestra experta de cabecera en ciberactivismo y ciberguerra, se encarga de explicarnos cómo la comunicación emocional nos moviliza a través de los ya no tan nuevos medios. Todos los movimientos en Internet, los movimientos de ciberactivismo, los movimientos de enjambramiento social
o simplemente porque algo es viral y lo compartimos entre todos por correo electrónico o en redes sociales, se basa en las emociones, que algo nos emocione, bien porque pues afecta a nuestra empatía, nos genere humor, nos genere miedo, y todos los grandes movimientos sociales de los últimos años, desde Anonymous a las protestas en España del 15M o sus distintas manifestaciones en otras partes del mundo, como la Primavera Árabe, tenían un punto emocional muy importante. Gracias a la emoción, al empoderamiento, la indignación en otros casos, el miedo o el humor, es lo que explica que en Internet compartamos fotos de gatitos, nos agreguemos a movimientos como Anonymous o salgamos con la tienda de campaña a una plaza y hagamos un movimiento virtual y real que pueda poner en jaque a las estructuras económicas y políticas. Esta capacidad de movilización, de influir a medio plazo a través de las emociones impactadas a corto, es la puerta de atrás a través de la que la propaganda se ha colado en la agenda informativa en los últimos meses. Los ciberataques ya no son solo cosa del software, los troyanos también entran en nuestras cabezas a través de las emociones. La ciberguerra, como las guerras convencionales, también tiene su parte de propaganda, y la propaganda de la ciberguerra pues tiene consecuencias reales, incluso consecuencias electorales. ¿Cómo funciona la propaganda en la ciberguerra? Pues igual que todo en Internet, con las emociones. A partir de la difusión masiva de contenidos falsos muchas veces, pero contenidos que se van a compartir porque se apoyan en nuestras emociones, en este caso muchas veces el odio, el miedo al contrario, el temor, y aprovechando las dinámicas de viralización de Internet, la propaganda en la ciberguerra se basa en nuestras peores emociones y en saber cómo Internet sabe explotarlas para que esto cree polémica, polarice la sociedad y tenga consecuencias no solo concretas en el evento que se está atacando, que puede ser un proceso electoral, sino consecuencias más a largo plazo, creando una sociedad muy polarizada y con fundamentos muy poco racionales y muy basados en emociones muy primarias como el odio o el miedo al distinto. En boca de todos los medios está el caso de la propaganda rusa durante las elecciones estadounidenses. Yolanda nos cuenta cómo los ciberataques y las noticias falsas unieron fuerzas para influir en los votantes. Esto se ha visto muy claramente y está muy documentado en las elecciones norteamericanas. Ahí hubo un interés y acciones de ciberataque por parte de grupos hackers vinculados al gobierno ruso, pero en paralelo a estos ciberataques, se puso en marcha una campaña de propaganda a través de una agencia que se conoce como granjas de trolls, agencias que crean perfiles falsos en las redes sociales, en concreto la Internet Research Agency, que tiene sede en San Petersburgo. Pues el 100% de los contenidos que esta agencia divulgaba eran fotografías falsas en las que, pues por ejemplo, se introducía la figura de una persona musulmana mirando con desprecio a una víctima de un atentado terrorista para alentar comentarios negativos contra la comunidad musulmana. Entonces eran contenidos creados ex profeso para crear un sentimiento de odio hacia una figura concreta que no pretendía solo crear el odio hacia esta comunidad, sino sobre todo polarizar la población, activarla políticamente a partir de esta polarización y por lo tanto conseguir un resultado electoral favorable a uno de los candidatos que promovía estas tesis anti-inmigración o racistas directamente. La propagadora. De la movilización a favor del bien común a la manipulación de la opinión pública. Los argumentos emocionales nos dan un poder que hay que utilizar adecuadamente. Ya lo decía el maestro Yoda. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Hace unos meses publicábamos junto a la empresa de estudios de mercado SEIM, los expertos en Big Data de Indicen y la consultora especializada en escenarios de futuro Filumen, un informe que titulamos Salir del lado oscuro. Podéis descargarlo en PDF en la descripción de este podcast. Las preguntas de las que partió esta investigación son las siguientes. ¿Podemos anticipar la corriente emocional que mueve a la sociedad? ¿Funciona siempre igual o hay patrones que se repiten? ¿Hay datos que nos permiten anticipar qué mensajes afectarán más a nuestra audiencia en cada momento? Una de las teorías que aplicamos en nuestro análisis es la del estado de ánimo colectivo, social mood en inglés, que defiende la idea de que el estado de ánimo precede a los hechos. Esto es que no nos deprimimos cuando la bolsa baja, sino que es la bolsa la que baja al reflejar un estado de ánimo negativo.
Phil Sang-Jim, de Filumen, es nuestro particular maestro Yoda cuando miramos al futuro. Nos habla de esta teoría y del cambio de enfoque que implica al analizar la realidad. Un grupo de antropólogos, digamos gente, ¿no?, que investigadores muy friki, decidió de un día analizar el contenido emocional expresado en libros en inglés. Entonces, ¿qué ha hecho? Han analizado todos los libros publicados en el siglo XX, que básicamente Google ha digitalizado todos esos libros, y ellos han analizado más que 1.000 millones de palabras por contenido emocional. Después de analizar todas esas palabras, han visto que sorprendentemente salía un patrón. Es decir, los años 20 en inglés se llama Roaring Twenties, de verdad, era tiempos muy felices. Y desde entonces teníamos un declive o descenso de social mood hasta abajo, hasta nuestra entrada de Segunda Guerra Mundial. Y luego hemos subido positivo hasta los años 60, ¿no?, lleno de hippies y amor. Y en los años 80 con la Guerra Fría hemos ido negativamente. Y en los últimos años, cuando no analizaron estudios hasta el año 2000, estaba subiendo, ¿no? Una cosa también que he visto, que he sorprendido los investigadores, es que su hipótesis era la distribución de emoción debe ser, ¿no?, aleatorio o más o menos 50-50, pero todos estaban totalmente sorprendidos de si salía un patrón, ¿no? Es decir, en algunos momentos en historia tenemos una preferencia por, ¿no?, emociones positivas, y en algunos momentos en la historia tenemos preferencia a emociones negativas. Es decir, las emociones tienen su momento. Si hay un patrón que se repite, podemos anticipar lo que sucede. Por eso merece la pena prestar atención a los indicadores que reflejan nuestro ánimo social. Una vez entendemos la dinámica de social mood, una cierta forma de decirlo, es posible predecir el futuro. En mi trabajo de siendo, ¿no?, una persona que analiza tendencias para tomar decisiones, siempre hemos pensado que algo de futuro va a venir de algo de presente. Aunque hacemos eso profesionalmente, la sensación es que quizá no realmente funciona así, ¿no? Porque siempre nos sorprende el futuro. Incluso en futurismo ya no hablamos de predicciones, hablamos de proyecciones. Pero con ese simple cambio de premisa de ver cómo funciona el cambio del mundo, con Social Mood, de repente tenemos poderes de predicción. Es decir, como humanos siempre vamos a un lado a otro. Es decir, ¿no?, vamos a positivo a negativo. No podemos quedar constantes, ¿no? Siempre vamos a súper felices o súper pesimistas, ¿no? Y siempre oscilamos entre esas cosas. Entonces, gracias a la naturaleza humana, sabemos cómo funciona. Es decir, sabemos qué tipo de humor y acciones puede venir después. Por ejemplo, en tiempos de miedo, no sabemos qué película va a tener éxito, pero sabemos que películas de miedo normalmente tienen éxitos. Por ejemplo, ¿no?, si estamos correctos, que estamos entrando en humor negativo, todas las películas de Disney van a tener en los próximos años un poco de dificultad de tener éxito. Eso no significa de repente mañana, ¿no?, va a desplomar las películas de Pixar, pero a largo tiempo, poco a poco, se suma o se expresa más claro las emociones, y veamos que, ¿no?, en tiempos de negatividad preferimos películas o series de miedo, y que parece que estamos en ese periodo ahora, ¿no? Sin duda saldremos de este periodo de miedo del que nos habla Phil, y la comunicación será una de las herramientas que tendremos que utilizar de un modo adecuado para avanzar en positivo. Ese es el principal objetivo de este podcast recién nacido: salir de la vorágine del día a día, escuchar a quienes tienen autoridad y compartir conocimiento para que la comunicación contribuya a mejorar nuestro entorno. Desde La Propagadora, un abrazo. Nos oímos en el siguiente episodio. En el medio del mensaje, La Propagadora.